Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en pleno de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Dice el Evangelio de San Juan en este día tan bonito. Dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a manifestarse, y nada hay secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad, pues, cómo oís, porque el que tenga se le dará, y al que no tenga, aun lo que quiere tener se le quitará. Son tres enseñanzas que pone Jesús sobre cómo recibir la enseñanza de Cristo y cómo transmitir la enseñanza de Cristo, ¿no? Y son tres enseñanzas que dicen cosas muy distintas, ¿no? La primera de ellas, esta de nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la vasija o debajo de un lecho, ¿no? Sino para ponerla sobre el candelero, ¿no? Y esa es una enseñanza que me parece importantísima, donde Jesús en muchos momentos habla de este ser luz del mundo, ser sal de la tierra, que tenemos una misión fundamental los cristianos, ¿no? A mí me impresiona mucho, es un texto que es una pena que no se conoce mucho y que sin embargo se debería como retomar o redescubrir, que es la carta a Diogneto, uno de los textos más antiguos del cristianismo, casi contemporáneo, contemporáneo al Evangelio de San Marcos en griego, y es una carta donde un obispo escribe a este Diogneto a contarle cuál es la misión de los cristianos, ¿no? Es como una especie de escrito apologético que defiende la posición de los cristianos, ¿no? Y es bonito porque le hace entender que los cristianos tienen una labor fundamental en el mundo. Bueno, de hecho esto Jesús mismo en el Sermón del Monte lo dice con toda claridad, cuando nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra, y donde pues él no se queja, pero sí que dice que la sal sosa no sirve para nada, ¿no? O sea, de hecho un cristiano tiene una misión fundamental de ser signo del cielo, tiene que apuntar hacia la vida eterna, tiene que ser un testimonio de vida eterna para todos los demás, ¿no? O sea, la labor que tenemos en el mundo no es una labor personal para mí mismo. De hecho, en la Biblia, lo que se llama la categoría de elección, cuando el Señor elige a alguien, nunca es para hacer una historia de amistad con esa persona particular y ya está, ¿no? O sea, Dios no eligió a Abraham para hacer con él una historia muy bonita y se acabó, sino para hacer de él un pueblo y que su bendición llegase a todo el mundo, ¿no? Lo mismo con Moisés, Dios no le elige a él para quedarse en una historia muy bonita de amistad entre Dios y Moisés y ya está, sino que lo elige para sacar al pueblo y para hacer con el pueblo una alianza. Y en esa misma línea, bueno, por supuesto podemos hablar de Isaac, de Jacob, de todos los del Antiguo Testamento, los patriarcas, pero luego en la línea de los profetas es exactamente lo mismo. Cuando Dios se revela a un profeta, no es para él, no es para que el profeta y Dios hagan una historia de amistad tranquilamente, sino para ponerlo en el candelero, ¿no? Esto se ve en todos los profetas, pero especialmente, yo creo, se ve en el profeta Jeremías, cuando en su propia vocación Jeremías protesta un poco diciendo que es un muchacho y que se siente como sin fuerzas, que cómo va él a evangelizar y tal, ¿no? Y Jesús le dice, no digas soy un muchacho, que donde yo te diga irás y lo que yo te mande les dirás, ¿no? O sea, como mostrándole que es necesario tomarse en serio la labor del profeta, ¿no? Y que el profeta recibe una palabra que no es para él, habla como intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Bueno, pues de la misma manera yo creo que se podría decir de la misión de los cristianos en el mundo, ¿no? Que Cristo ha encendido en nosotros una lámpara, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor, ¿no? Entonces nadie enciende una lámpara y la pone debajo del candelero, sino debajo de la cama, sino sobre el candelero, para que todo el que la vea, pues
como que pueda beneficiarse de esa luz, ¿no? O sea, que no es solamente para que brille un poquito y ya está, ¿no? O mucho menos para ocultar la luz, ¿no? No tiene ningún sentido encender una lámpara y ocultar la luz, ¿no? Por eso, desde la Ilustración hay un movimiento en el mundo que pretende que lo religioso se quede como restringido al ámbito de lo privado, ¿no? La Ilustración intentó que la fe no tenga ninguna repercusión pública y que la fe se quede eso, como metida en el ámbito de lo privado, ¿no? En la sacristía, en la intimidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que reivindicar de nuevo la calle. O sea, la fe tiene una manifestación claramente pública. El Señor nos ha mostrado la verdad, pero para que esta verdad brille, ¿no? Para que esta verdad ilumine a todo el mundo, ¿no? Para que no se quede solamente en una cosa como de lo que se puede beneficiar solo unos pocos, sino para todo el mundo, ¿no? O sea, yo tengo que tener muy claro, todos los cristianos y yo, tenemos que tener muy claro que lo que Dios me ha dado no es para mí y que de mí sí se beneficiarán muchos otros, ¿no? Y me dijeron una vez una frase que me marcó profundamente: ¿cuánta gente va a depender de tu sí? Y hoy en día lo veo, ¿no? Pero esto vale para todos los cristianos, porque el sí de uno sostiene el sí de los otros, el sí de unos padres sostiene el sí de los hijos, es evidente, ¿no? Entonces, no podemos pensar que la historia de amistad que Dios ha hecho con nosotros es para mí mismo, sino que es para todos, ¿no? Dios ha encendido en mí una lámpara y no se puede meter debajo de una vasija y no se puede poner debajo del lecho, sino que hay que ponerla sobre un candelero. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque tampoco se deja encima de un mueble, sino se pone sobre un candelero, es decir, en un lugar alto para que ilumine, ¿no? Por eso tampoco tiene ningún sentido el que los cristianos, como pretendamos vivir muy íntimamente nuestra relación con Dios, no. O sea, yo no tengo que hacer ostentación, pero sí que saber que Dios me ha puesto en un lugar alto para que por medio de mí Dios ilumine. Ya sé que no soy yo el que voy a iluminar, porque es la luz de Cristo, pero que por medio de mí Dios ilumine, y esto me parece que es fundamental, ¿no? O sea, entender que la luz que tengo no es mía ni para mí, que la luz que tengo es para otros, ¿no? Dios ha hecho que prenda en mí, pero es para todos, ¿no? Entonces, pues no me puedo reservar yo para mí esto de manera egoísta, ¿no? Hay veces que esa dimensión como, no sé decir, pública, o esa dimensión social de la fe nos incomoda, ¿no? Por eso nos cuesta mucho a veces ponernos signos, ¿no? Colgarse un crucifijo que se vea, o eso, vestirse de sacerdote. Parece que incomoda. ¿Por qué? Pues porque te delata, y cuando estás puesto demasiado a la vista, cuando estás demasiado expuesto, tu modo de vivir, claro, igual que puede iluminar, puede escandalizar, ¿no? De hecho, esto se lo digo yo a los que dan testimonio, ¿no? Está muy bien que des testimonio, pero ojo, no escandalices, ¿no? Entonces, cuando tú te señalas demasiado, pues porque Dios te ha puesto ahí, porque te ha puesto para ser luz encima de un candelero, ¿no? Pues es muy incómodo saber que te van a medir con una medida más exigente que al resto, ¿no? Y eso es muy bueno, porque en el fondo en ti buscan un referente. Es lo mismo que pasa con la Iglesia. Con la Iglesia se le mide con un rasero mucho más exigente que al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque es el referente de la verdad y de la moralidad, y por tanto no puede transigir con la mediocridad y con la mentira como transige el mundo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda frase que dice Jesús, ¿no? Dice: nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto, ¿no? O sea, al final lo que uno vive en la intimidad se refleja hacia afuera, ¿no? Y eso es bueno, tiene que reflejarse hacia afuera, ¿no? Esto no quita evidentemente todo eso que dice Jesús en el Sermón del Monte, donde uno no debe vivir su relación con Dios como ostentación para ganarse una imagen, ¿no? Evidentemente, vivir hacia afuera, ¿no? Para que te vea la gente, eso es una falsedad, ¿no? O sea, uno tiene que vivir la verdad, y la verdad se vive en el corazón, pero la verdad, si es verdad y se vive en el corazón, necesariamente se reflejará hacia el exterior, pero no porque yo viva cuidando un exterior. Yo vivo la verdad, ¿no? Yo me tengo que preocupar de vivir la verdad, y esa verdad se manifestará hacia afuera. Cuando yo vivo preocupándome de cómo manifestar hacia afuera la verdad, es porque hacia adentro no la vivo, ¿no? Que es lo que les pasaba a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos es justo lo contrario de esto que dice Jesús, ¿no? Los escribas y fariseos vivían una mentira, y entonces, de hecho, al final, la verdad de lo que viven ellos quedaba de manifiesto. ¿Por qué? Pues porque en el fondo de su corazón vivían una falsedad, y cuando venían las dificultades, la falsedad se veía, ¿no? O sea, de hecho, al final,
ante la cruz se ve la verdadera vida de una persona, ¿no? Ya lo dice Jesús cuando habla del pastor y del mercenario. El mercenario al principio actúa de pastor y actúa muy bien, y de hecho por eso se le contrata, porque es un pastor técnicamente bueno, pero cuando aparece la dificultad, cuando aparece el lobo, sale corriendo, ¿no? Aquel que es mentiroso y que aparenta una fachada, cuando viene la dificultad, ahí se ve la verdad de su vida, ¿no? Por eso dice Jesús, nada hay oculto que no llegue a saberse y nada secreto que no llegue a manifestarse, ¿no? O sea, porque al final lo que uno es, eso se ve, ¿no? De lo que rebosa el corazón habla la boca, ¿no? Y al final se verá la verdad de la vida de uno, ¿no? Entonces, no es solo que yo me preocupe de iluminar porque esté empeñado como en andar dando lecciones a todo el mundo, ¿no? Porque si yo no soy bueno, ¿no? Al final acabaré mostrando la maldad del corazón, ¿no? Que también es lo que decía Jesús en esa otra parábola cuando pone el ejemplo del fruto y los árboles, ¿no? Un árbol bueno da fruto bueno y un árbol malo da fruto malo. Entonces, el que no es bueno, pero aparenta ser bueno, al final se verá la maldad de su corazón y el daño que provocará será mucho mayor porque provocará escándalo. En cambio, el que se ha preocupado de cultivar en el interior la amistad con el Señor, que eso es hacer que la luz de Cristo prenda en nosotros, el que se ha preocupado de vivir así, al final saldrá a la luz lo que Él es, ¿no? Claro, el tema aquí fundamental que está de fondo, yo creo, es que la verdad de Cristo, es decir, la relación con Dios, debe prender en el fondo del corazón y convertirse en una vida, ¿no? De tal manera que esa vida que tú eres, al final acabará brillando, ¿no? Pero no es que tú te empeñes en que brille, sino tú tienes que empeñarte en ser lo que eres. Y siendo lo que eres, acabarás haciendo mucho bien, porque eres lo que eres. Si tú te preocupas solo de hacer mucho bien, por el fin que quieras, puede ser por el fin de tener una buena imagen o lo que sea, al final acabarás haciendo mucho mal, porque la verdad de tu vida acabará manifestándose y será un desastre, ¿no? Y por eso también se puede poner en relación con esta última frase, que parece que no tiene nada que ver a ser pero en el fondo se refieren todas a algo parecido, ¿no? Dice, mirad pues cómo escucháis, ¿no? O sea, como dice Jesús, entended esto bien, ¿no? Dice, porque el que tenga se le dará y al que no tenga, aún lo que quiere tener se le quitará. Claro, porque si tú te has preocupado de tener una relación con Dios, de tener vida cristiana, al que tiene se le dará. Y el otro evangelio dice, y le sobrará, cuando habla la palabra de los talentos, ¿no? Al que tiene se le dará y le sobrará. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de tener una verdadera relación con el Señor. Entonces, quien tiene una verdadera relación con el Señor, en esta vida, esa relación con el Señor se manifestará hacia afuera y hará mucho bien siendo un referente de vida eterna, ¿no? Y brillará. ¿Por qué? Pues porque por lo que Él es, por la amistad con el Señor, Dios lo pone encima del candelero, como la vida de los cristianos, que ya entiendo que a veces nos es incómodo, como decía hace un momento, el estar demasiado expuestos, pero es la verdad, es lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿no? Ponernos como referente. Ahora, si estás puesto de referente, pero no vives lo que tienes que vivir, no eres lo que tienes que ser, acabarás haciendo mucho el ridículo, ¿no? Eso pasa a muchísimos que son puestos en cargos de autoridad y no son lo que dicen ser, ¿no? Ni tampoco están a la altura del puesto que tienen y acaban haciendo un ridículo soberano. ¿Por qué? Pues porque cuanto más alto estás, más te ven tus vergüenzas. Eso es evidente, ¿no? O sea, estás puesto en el candelero y no eres lo que tienes que ser. Claro, por eso el que uno haya sido bautizado, por ejemplo, me parece que es de una responsabilidad bestial, porque Dios se ha comprometido contigo y te ha dado la vida cristiana, te ha dado la vida de hijo de Dios, pero tú ahora tienes que vivir de acuerdo a lo que dices que eres, ¿no? O cuando estás puesto en un cargo de autoridad, ¿no? Pues por encima de una comunidad o ya sea civil o religiosa, ¿no? Al final tienes que ser lo que tu cargo exige de ti que seas, ¿no? Pero porque lo seas, no porque representes un papel, porque como digo, el que representa un papel se acaba viendo la verdad de su vida y acaba haciendo un ridículo soberano. Por eso dice, el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que quiere tener, ¿no? ¿Qué significa el que tiene se le dará? Al que tiene bondad, por ejemplo, se le dará en plenitud. Al que, eso cuando San Ireneo de León en el siglo II hablaba de los talentos, se entendía muy bien, porque si nuestra vida recibir la imagen de Dios y nos hemos preocupado de cuidar y de hacer cada vez más nítida la imagen de Dios en el cielo, manifestaremos a Dios plenamente. Eso significa ser luz, ¿no? Porque es la luz de Dios, no la mía, ¿no? Si ya te has preocupado pues por mostrar en el mundo la bondad de Cristo, en el cielo seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Entonces, al que tiene, se le dará, pero al que no tiene,
hasta lo que cree tener se le quitará, ¿no? Porque él ha aparentado ser una cosa que no es, y eso se le quitará porque no es la verdad de su vida, porque es una mentira, es una patraña, porque se ha empeñado en hacer creer que es algo que no es, y eso se le quitará. ¿Para qué? Pues para que no siga mintiendo, evidentemente, ¿no? Para que su vida no siga siendo una patraña, ¿no? Y en el fondo, pues porque él no desea, el que no ha querido vivir esa vida, Dios no le va a obligar a vivirla en el cielo, entonces le quitará hasta lo que quiere tener, ¿no? Claro, al final, estas 3 frases de Jesús, de cómo recibir y transmitir lo que Él nos da, en el fondo, está hablando del ser, no del aparentar, no del representar un papel, sino del ser. Uno es hijo de Dios, uno es amigo de Cristo, y ese ser configura todo el actuar. Ese ser configura la persona, y hacia afuera se ve. Ese ser se convierte en un referente para todos, para todos. Bueno, pues como los profetas, que no es que representaban el papel de amigos de Dios, es que lo eran. Y como eran amigos de Dios, eso se veía hacia afuera, eso se manifestaba hacia afuera, ¿no? Me parece que este es un tema que hoy en día es muy importante, porque en este mundo en el que vivimos, donde se juega a vivir, donde constantemente estamos representando papeles, tanto que hasta con las nuevas tecnologías en internet todo es representar un papel, porque es en el fondo crearse un perfil y aparentar que uno es lo que no es, ¿no? Claro, al final en la vida esto no lo podemos hacer, porque el que juega a vivir pero no vive de veras, al final la vida con su realismo se va a imponer. Esto se ve en la gente, ¿no? De repente te llega una enfermedad y por mucho que quieras aparentar que no es una enfermedad, es una enfermedad. O sea, al final el adolescente no quiere aceptar una experiencia que es fundamental, que es la experiencia del límite y la frustración. ¿Cuántas veces se dice que hay que enseñar a gestionar la frustración, que es la experiencia del límite, ¿no? Que la realidad es testaruda y se impone, ¿no? Entonces tú cuando vives de manera adolescente fuera de la realidad, pues cuando luego te chocas con la realidad, ya sea por la enfermedad, por la muerte propia o ajena, pues te cuesta mucho, ¿no? Entonces me parece que es fundamental, y así nos llama el Señor, ¿no? Que vivamos de veras esa amistad con Cristo, que seamos lo que decimos ser, ¿no? Que yo no represente el papel de amiguito de Dios. Esto pasa muchas veces y que al final acaba uno escandalizándose, porque uno que parecía que era muy bueno, que tiene una relación con Dios preciosa, de repente acaba pues teniendo una vida desordenada moralmente, acaba haciendo alguna acción que desmiente toda su vida, y el daño que provoca es muy grande. El daño que provoca es muy grande, ¿no? En cambio, cuando uno es lo que es, por mucho que tenga fallos, y por mucho que se tropiece y tenga que pedir perdón muchas veces, pero si es lo que es, hace mucho bien. Porque se ve la coherencia, la transparencia, porque se ve que no es una pura virtualidad o un papel, ¿no? Yo a veces tengo un poco de miedo, ¿no? Porque pienso, en un futuro, como esto siga para adelante, al final nos relacionaremos al nivel de los perfiles. Y cuando uno vea detrás del perfil de una persona lo que la persona es, esto va a ser un desastre, ¿no? De hecho, cuando uno ha vivido representando un papel, no hay cosa que le dé más miedo que el hecho de que salga la realidad la persona que es. ¿Por qué? Pues porque piensa, y si al final esto que soy yo no te gusta, aquello que decía el psicólogo americano John Powell hace tantísimo tiempo ya, y que es tan actual, ¿no? ¿Por qué temo decir de quién soy yo? Porque es todo lo que tengo y a lo mejor no te gusta, y si no te gusta no tengo nada más que darte. Hoy en día no lo aceptarían. Hoy en día ya dirían, pues hazte un perfil, crea una realidad distinta de lo que tú eres y ya está, ¿no? Pero eso aguanta muy poco. Y al final yo creo que acaba cayendo, acaba fracasando, ¿no? Por eso vamos a pedirle en este día de hoy al Señor que vivamos de veras lo que decimos que somos, ¿no? Que se pueda decir de veras que yo soy amigo de Jesucristo, que yo soy un testigo de Jesucristo, pero porque lo conozco, porque tengo una amistad verdadera con Él, y esa amistad verdadera con Él después se manifiesta hacia afuera en mi modo de ser, en mi modo de comportarme, en mi modo de relacionarme con las personas, y porque se manifiesta hacia afuera, acaba siendo un referente precioso para todo aquel que quiere de verdad buscar la verdad en la vida. En un mundo relativista, el que quiera buscar la verdad, esa verdad solamente está en Jesucristo. Bueno, pues ojalá que podamos vivir de veras esta amistad con el Señor, que nos devuelva al realismo de la vida y nos aparte de esta virtualidad y este relativismo en el que estamos metidos, y que bueno, pues al final no hace más que generar una especie de confusión tremenda en el que uno no sabe lo que es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.